A todos, vamos por el segundo día de diversión en el libro de Romanos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Escribieron sus doxologías ayer. No, la verdad es que no di la tarea, pero la sugerencia de que lo hagan, que escriban una doxología. Esto es lo que la expresión de Pablo, después de 11 capítulos de revelación del obrar de Dios. Sigo viendo en esta carta, y esto fue porque el Señor así me lo mostró, que el gran actor del libro de Romanos es Dios mismo. Y este es un relato histórico, teológico, de su actuar con el ser humano, con toda la humanidad. Y Pablo no se levantó, sino se levantó en alabanza y adoración. ¿Por causa de qué? Por lo que salió anteriormente. Cuando él dice, pues así como ustedes en otro tiempo, hablando los gentiles, fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia a los gentiles, a los que estaban siempre marginados de los planes de Dios, del pacto de Dios, de las promesas de Dios. Los que estaban por ahí, ahora están aquí, por causa de la misericordia. Y nosotros somos gentiles, nos dio la misericordia por razón de la desobediencia de los judíos. Ese grupo que siempre estaba dentro del pacto, de las promesas, de la descendencia, de los patriarcas y todo lo que tenían, ahora son los que están afuera. Dios invirtió los roles. Así también ahora estos han sido desobedientes. Ustedes antes eran los desobedientes, ahora los judíos son los desobedientes, Israel. Para que por la misericordia, ¿se dan cuenta cuántas veces usa esta palabra? Misericordia. Para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada, ¿qué cosa? Misericordia. Estoy usando la versión de mi preferencia por su apego al griego original, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y esa palabra, Helios, aparece tantas veces en estos versículos
Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Y así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. A todos. Oh, qué profundidad de sabiduría y riqueza de conocimiento de Dios. Así terminamos ayer en la gloria. La doxología doxa es gloria. Doxología es una gloria escrita en letras. Y así terminamos en la gloria ayer. Y ahora vamos a continuar leyendo capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, es por eso que yo expliqué ayer, es por eso que tomé el tiempo de empezar en capítulo 1 y dar un muy breve resumen del libro de Romanos, porque por tanto es el punto de quiebre de esta carta, es el eje de esta carta. Antes de este por tanto tenemos querigma. Ahora viene la vida ¿qué? Antes de esto es la proclama de Cristo y los propósitos de Dios. Ahora vienen los mandamientos, la instrucción. Por tanto, hermanos, les ruego por las por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional o espiritual de ustedes. No se adopten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre, danos revelación. Tennos misericordia. Ayúdanos a entender las profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento tuyo. Cosa que ningún corazón ni mente puede saber si no es por revelación. Danos un pedacito de esta revelación esta mañana, para que por ella podamos crecer en la fe, en la confianza y en la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. ¿Sabes que tener una buena teología sin tener un estilo de vida acorde no proviene de Dios? De hecho, Dios es muy claro en eso, lo dice en varios textos, le puedo dar la cita, pero no vamos a leerlo todo. Mateo capítulo 7, 24 al 27, Juan 13, 17, Romanos 2, 13, Santiago está repleto de este concepto, capítulo 1, versículo 22 y 23, después 25,
después Santiago 2, versículo 14 al 26. Todos estos textos afirman lo mismo. No es suficiente tener la teología correcta, pero hay que tenerla. Hay que tenerla. Como expliqué ayer, que doy gracias a Dios por la comunidad y por el mover espiritual contenido en las comunidades de los hombres que han venido a enseñarnos la vida ¿qué? La vida en Cristo. No solamente la base y el fundamento, porque muchos venimos de denominaciones donde recibimos eso, mas no teníamos la vida. Y ellos nos enseñaron a vivir el Evangelio. No solamente creer y predicar, sino vivir el Evangelio, vivir en coherencia. Vivir en coherencia. El gran enemigo del Espíritu Santo en nuestra vida es la incoherencia. Vivir en coherencia nos corresponde a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Y Él empieza a decirnos ahora que no es suficiente tener todo claro desde Romanos 1 al 11, sino que, por lo tanto, por ende, y empieza a enseñarnos cómo vivir. Pablo menciona lo mismo en Efesios 4:1, cuando él dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Terminó su tesis teológica, y empieza en Efesios 1 al 3, es querigma. Y después del 4 en adelante empieza con la instrucción de cómo vivir en el Señor. Es lo mismo que acontece aquí en Romanos. Capítulo 12 empieza precisamente en esto. Existen varios títulos para esta sección y a veces nos fijamos en los títulos, pero los títulos son como los capítulos y los versículos, ¿no? Tampoco salían del lápiz del apóstol. Él no escribió ninguno de los títulos. Tampoco dividió el texto según capítulos y versículos. L. Quiroz me mandó, creo que fue ella, me mandó un correo ayer, me explicó que hay una versión de la Biblia que se puede comprar, parece que la versión del lector o algo así, que viene sin capítulo y versículo. Interesante. Es fácil hacerlo, pero ellos nos hicieron más fácil todavía el trabajo, que no tienen los capítulos y versículos. Que es interesante leer el texto de esa forma, dije. Y tampoco tienen estos títulos, así que podemos quedarnos con algunos de los títulos que salen en su Biblia, o hasta hacer tu propio título. No tiene por qué no. Algunos que yo vi, uno es de la Nueva Versión Internacional, no sé si alguien tiene esa versión acá, dice actitud consecuente del creyente. Eso es como título de capítulo 12. Actitud consecuente del creyente. La Nuevo Testamento en versión actualizado dice sacrificio vivo para Dios. Ese es uno de los títulos. Otro título de Palabra de Dios para Todos, que es una versión que me gusta de una lectura más libre, no es para nada literal, pero es una lectura más libre, y el título que colocan acá es Así es la nueva vida. Bien directo, así es la nueva vida. ¿Qué es lo que dice el texto? Ya lo leímos, vamos a leerlo en estas distintas versiones.
Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Otra versión. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Bien libre, es más bien una paráfrasis que una traducción, pero se entiende, se entiende. Otra. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Otra versión, que también es bastante clara. Estas todas toman, ¿no es cierto?, cierta libertad de expresión, pero por el otro lado también interpretan bien el sentido del texto. Cuando Pablo empieza este capítulo, así que, de Romanos, usó este término en puntos de transición muy importantes a lo largo del libro de Romanos. Por ejemplo, en capítulo 5, él resumió la justificación por la fe. Y después dice, por lo tanto, y para entender lo importante de la justificación de la fe, hay que leer lo que viene después de por tanto. Es su forma de escribir. Y él dice acá, usa una palabra. Pablo es apóstol. Apóstol a los gentiles. Se supone que el apóstol, por su autoridad espiritual, tiene autoridad, se supone. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Les ruego. Él no dice, les mando. No lo coloca en la categoría de un mandamiento. Y no fue un accidente. Pablo es muy conocedor del idioma que usaba. Él usa un término que es un término tierno. Es una palabra de ternura con fuerza. Él no llega y para decirle no hagan o hagan, sino que pone a prueba los hermanos. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Nosotros tendemos, sobre todo los pastores, a afirmarnos en nuestra autoridad pastoral para dar mandamientos, lineamientos, instrucciones con autoridad. A veces la autoridad hay que usar. Pablo mismo lo dice. Pero no es el pan de cada día. Se usa la autoridad en casos de necesidad. Y Pablo hace lo mismo acá que muchas veces nos encontramos también haciendo en poner a prueba a la persona que está al frente. Y él dice, les ruego, por favor,
pero deja la pelota en la cancha del otro. A ver si va a acatar o no. A ver si va a hacer caso o no. A ver si va a haber un reconocimiento de su autoridad o no. Si va a haber un reconocimiento de su derecho de dar esta dirección o esta enseñanza. Y Dios hace lo mismo con nosotros muchas veces. Él nos manifiesta por el Espíritu Santo una palabra de la Escritura y nos hace pasar así como una película delante de nuestro alma, delante de nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, coloca una palabra y queda ahí esperando. A ver, ¿me va a hacer caso o no? Muchas veces Dios no viene con mandamientos para hablar en nuestro corazón. Los mandamientos los tenemos en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces viene Dios a través de un hermano a darnos un consejo para ver en qué condición encuentra nuestro corazón. ¿Tenemos un corazón sumiso? El sumiso va a hacer caso. El orgulloso o hasta el rebelde no va a hacer caso. Pablo dice, les ruego. Otras traducciones de esta misma palabra en griego en el Nuevo Testamento, aparte de rogar, es suplicar. Y en alguna de las versiones de esto de Romanos 12:1 dice, suplico, les suplico. Otro es apelar. Otra traducción para la misma palabra es apelar. Otra traducción es exhortar. Primera Tesalonicenses 4, para traducir la misma palabra, dice pedir encarecidamente. Animar es otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para traducir esta misma palabra en griego. Pablo no viene con la fuerza del poder, no echa la jineta encima, sino viene con el corazón de Cristo y dice, les ruego. Encontré tan interesante el uso de esta palabra, por eso lo enfatizo. Porque si nosotros tenemos espíritu humilde y sumiso, vamos a hacer caso a lo que el apóstol nos está diciendo. Vamos a abrir nuestro corazón para entender la profundidad de las riquezas, de su gracia, de su gloria, de su conocimiento y de su sabiduría para nuestras vidas. Tomando en cuenta la tremenda actitud, carácter y sabiduría de Dios, tomamos en cuenta la misericordia de Dios. Esta misericordia no es poca cosa. ¿Quién acaso merece estar acá? ¿Quién merece estar en el reino? Pensando bien en tu vida, desde que naciste hasta que conociste a Cristo, ¿quién merece estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo en este momento? ¿Alguien me dice que sí, yo lo merezco? Ahí está la misericordia de Dios. Estamos aquí disfrutando de un retiro espiritual por su misericordia. Estamos en el reino
por su misericordia solamente. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo en este mismo momento, por su misericordia. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que Él ha hecho. La única forma que tú y yo podemos estar aquí y estar vivos hoy, incluso, es por su misericordia. La única manera que podemos estar sentados aquí y allá a la vez es por su gran misericordia. De hecho, la única forma que podemos entender que estamos sentados en este lugar terrenal y sentados en los lugares celestiales al mismo tiempo, la única razón, la única forma de entenderlo es por revelación, y eso porque Dios pudo habernos perdonado en Cristo y dejarnos sin el Espíritu, y habríamos vuelto a caer en lo que veníamos, ¿o no? Claramente. Pero en su gran misericordia, como dice Romanos capítulo 8, también nos dio de su Espíritu, para no estar bajo la obligación de la compulsión a pecar. Estas son las misericordias de Dios. A ver si podemos distinguir estos dos aspectos de la misericordia de Dios en Romanos 5. Voy a leer un texto de Romanos 5. Estamos buscando estos dos aspectos, el perdón, pero también el amparo, ¿cierto? Porque mientras, dice Pablo, mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez uno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pura misericordia de Dios. ¿Cómo edificar la vida sobre la base de la misericordia de Dios y manifestar la misma en el día a día? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de eso se trata Romanos 12, 13, 14, 15, 16. Los capítulos que siguen. Y aquí, para dar comienzo a la aplicación, el apóstol nos trae a la memoria lo escrito en capítulo 6 de Romanos, que lo vamos a ver en el curso, en la tarde, a partir del lunes. Bueno, capítulo 6 parece que toca el martes. Pero dice lo siguiente: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Aleluya. Porque ya no están bajo la ley de Moisés, que destaca el pecado, sino bajo la gracia, que destaca la vida. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel
a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y quiero parar aquí un minuto. Si tú en tu lucha en la vida te sientes que estás aún esclavizado a tus pecados recurrentes, ya no es necesario. Puedes quedar libre de esa esclavitud. Los cristianos vamos a pecar. Eso sí, por eso Dios en su misericordia también nos dio la posibilidad de confesar los pecados unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Por eso Él decía en 1 de Juan, finales de capítulo 1, ¿no es cierto?, que nosotros podemos confesar nuestros pecados a Él y Él nos va a perdonar y limpiarnos de toda maldad. Existe esa triste realidad, pero hay una diferencia en pecar ocasionalmente y ser dominado por el pecado. Hay una gran diferencia en la Escritura. Ya no tienes que vivir dominado por el pecado. Eso quedó resuelto en tu bautismo. Y si necesitas renovar ese compromiso con la vida, te invito a que busques el momento y la persona con quien abrir tu corazón durante esta semana que viene, que vamos a estar todos juntos. Y no lo digo que vengan aquí a frente a hacerlo porque se crea un momento emocional que como se entra tan rápidamente se sale tan bien y los efectos a veces no son muy duraderos. Yo digo, abrir tu corazón con alguien mayor, alguien que te pueda ministrar no solamente el perdón, sino la libertad. En cuanto a tu pecado, cierro paréntesis. El cuerpo, como él dice aquí, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. El cuerpo y lo que hacemos con el cuerpo tiene una gran, inmensa importancia y un impacto en la vida, según Pablo. En 1 Corintios, luce aún más elocuente al referirse al tema con estas palabras. 1 Corintios 6, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. O sea, hasta hay cosas que no son pecado que hay que dominarlas y no dejar que nos dominen. ¿No? Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y de hecho, por si no sabías, hay varios habitantes en tu cuerpo. En este carro que te lleva de un lado para otro, porque esto no eres tú, esto es tu habitación, este es el vehículo en que tú andas. Tú no me ves a mí, me ves el vehículo.
que yo ando. Y en este vehículo, en esta habitación, hay varios habitantes, y entre ellos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad habita en tu casa contigo. La triste realidad es que pueden haber también otro tipo de espíritu que habita en esa casa. Ese hay que echarlo fuera y cerrar la puerta cuando salga. Esto es un misterio, pero es la realidad. Tu cuerpo es tan importante porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, las dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, esta es la buena noticia, el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Como dice otra versión, llega a ser un solo espíritu junto al Señor. ¡Qué tremendo! Es que ya no somos dos, somos uno. ¡Qué profundidad de riqueza, de sabiduría, de conocimiento del Señor! Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. El cuerpo es una parte tremendamente importante en la teología del Nuevo Testamento y en el entendimiento de la revelación de Dios. Importa lo que hacemos con el cuerpo. Y él mismo dice aquí, presenten sus cuerpos como sacrificio. Tiene como figura en su mente los sacrificios que hacían, los holocaustos que hacían a dioses, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo greco-romano de aquel entonces, con todos sus dioses y prácticas y sacrificios de animales y cosas que después del sacrificio quedan las cenizas y la persona seguía igual, tal cual. Es casi como, y discúlpenme si alguien aquí haya tenido esta experiencia, no tengo a nadie en mente, pero a mí me han hablado de personas que tenían el hábito de ir y confesarse con el cura y después hasta la próxima sesión de confesión porque vivía como quería entre medio. Así como un poco lo que vivían
en el tiempo en el mundo greco-romano, con los sacrificios que hacían a los dioses, pero aquí Pablo está usando esa misma figura diciendo, presenten no un corderito, una vaquilla, hay que presentar tu propio cuerpo, sacrificarte, muérete. Jesús dijo lo mismo. Quien no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Presentan sus cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificarse no es fácil. Implica una lucha. Hay una lucha, pero hay que dar la lucha. No hay que rendirse. Hay que santificarse. Hay que sacrificar tu cuerpo. Todo lo que tu carne quiere, hay que aprender a decir no. No hay que decir no por ahora. Hay que decir no. Tolerancia cero. Pero hay que depender de la misericordia de Dios para hacerlo. Tú tienes la voluntad, tienes que tomar la decisión tú. Pero de ahí hay que depender de las tremendas misericordias de Dios, que por el Espíritu Santo te da la fuerza que tú no tienes para vivir ese no que estás diciendo a tu carne. Él te va a ayudar, te va a limpiar, pero tú tienes que poner el cuerpo en sacrificio. Tú tienes esa responsabilidad. Nunca voy a olvidar la experiencia que tuve un día con, supongo que era un hermano. Yo siempre tenía mis dudas, ¿eh? Pero yo no soy el juez. Así que él decía ser hermano, así que bueno, ya. Pero él me decía, él me citó, me dijo, en mi vida en Cristo no tengo que hacer nada. Dios lo ha hecho todo. ¿Han escuchado ese argumento alguna vez? No, seamos honestos. ¿Han escuchado alguna vez ese argumento? No tengo que hacer nada, Dios lo ha hecho todo. Ahora, la segunda pregunta no la contesten. Pero ¿cuántos lo han creído así? No me contesten. Porque eso es lo que él me decía, no tengo que hacer nada, Dios ha hecho todo. Cristo lo hace todo por mí. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Solo tengo que presentar mi cuerpo a Dios y listo. Y tomó este texto como base. Yo creo que la falacia de sus dichos es evidente a todos aquí, ¿no? Aquí tenemos un mandamiento. ¿Para qué tenemos los mandamientos? Tonta la pregunta, pero a veces vale la pena hacerlo. ¿Para qué tenemos los mandamientos? Para obedecerlas. Porque de esta forma Dios quiere vivir. Esta es su voluntad, de la cual vamos a hablar mañana, que está en capítulo 2. Estoy bastante cansado, hermanos,
escuchar a los pastores decirnos que no tenemos que hacer nada en relación al pecado o en relación a la santidad, cuando Pablo, Pedro, Juan y Jesús mismo nos dicen todo lo contrario. Él nos dio todas las posibilidades. Él nos abrió la puerta. Y Él nos da toda la ayuda que necesitamos. Pero el responsable sigue siendo yo. Y si no fuese así, tendría que llegar a la conclusión de que quien tiene la culpa por el adulterio de un hermano no es el hermano, sino Dios. Porque si Dios lo hace todo y lo permitió adulterar, entonces el culpable es Dios. ¿Se dan cuenta de la falacia de ese argumento? Entonces, en el gran día de juicio, hay que echar a Dios al infierno por el pecado que el hermano cometió. No es así, hermanos. Es cierto que yo no tengo que hacer nada. De hecho, no puedo hacer nada para merecer la salvación, ni ejecutar mi propia salvación. Eso ya lo hizo Dios en Cristo Jesús. Yo no puedo hacer nada para merecer mi salvación. El mensaje de Pablo en Romanos es que ni la ley de Moisés ni las buenas obras me pueden salvar. Pero el Evangelio que me lleva a la fe en Jesús sí me puede salvar. La fe en Cristo. Pero de ahí hay toda una vida de coherencia que descubrir y vivir. Dios hizo todo en la cruz. Me dejó la puerta abierta con la invitación, ven. Yo ahí no puedo hacer nada. Pero una vez adentro, tengo una vida de coherencia que vivir. Y quien tiene que tomar la decisión de vivir en rectitud, soy yo. Soy yo. Eso no es salvación por obras. Eso es vivir agradando a papá. Y eso es diferente. Volviendo a mi amigo que me decía que no tengo que hacer nada, mientras me decía que no tenía que hacer nada, mientras me decía eso con toda su pinta de religioso, descubrí años después que estaba en una relación de adulterio. No tenía que hacer nada. Tenía que ofrecer su cuerpo a Cristo. ¡Qué incoherencia más grande! ¡Qué incoherencia más grande! Había presentado su cuerpo, pero no en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sino a la pornografía y al adulterio. La vida en el Espíritu, la vida en el Señor es diferente a lo que muchos pueden pensar. Muchos piensan que el cuerpo físico es malo. La mayoría de las experiencias religiosas en el mundo apuntan a que el cuerpo es malo y una mala influencia. Es cierto que el cuerpo es el área de la tentación, donde recibimos gran parte de la tentación. La tentación que no entra por la mente, entra por el cuerpo, por la carne. Pero el cuerpo es moralmente neutro.
No es bueno ni malo. Es solamente una casa donde tú vives y tú eres el administrador de la casa. El cuerpo manifiesta la gran sabiduría e inteligencia de Dios, su creador. Es la habitación de la Trinidad en la tierra. Los discípulos precisan de comprender y entregar su ser entero, cuerpo, alma y espíritu, su persona completa a Dios en sacrificio vivo. Bueno. Vamos llegando al final porque ya. Cuando Pablo dice, les ruego, por favor, por la gran misericordia que Él nos ha mostrado, por amor a Dios, dale todo tu vida. Espíritu, alma, con sus emociones y voluntad, y tu cuerpo. Entrégalo a Dios todo. Para eso fueron creados, para Dios. Si tú entregas una de esas tres partes de tu ser completo o a tus propios deseos o la influencia del mundo o la influencia del mundo espiritual, vas a morir irremediablemente. Es mejor morir sobre el altar del sacrificio, presentando tu vida, espíritu, alma y cuerpo a Dios. Y que todo lo que haga sea para la gloria de Él. A nadie le gusta morir, pero todos los hijos de Dios tenemos que morir. Morir al yo, morir al mundo, morir al pecado. La soberbia no tiene lugar en la vida del Hijo de Dios. Hay que morir. Hay que morir. Hay que entender que Dios es soberano sobre todo y Él tiene todo el control. Todo está en sus manos. Aun cuando nos pasan cosas malas, difíciles, hasta a veces insuperables. Pero hay que aceptar su voluntad y morir, no rebelarse. No rebelarse. Muchísimas veces, tenemos que hacer todo lo contrario de lo que queremos hacer. Escúchame bien. Muchas veces tenemos que hacer todo lo contrario de lo que queremos hacer. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Muchísimas veces tenemos que hacer lo que no entendemos. Y nos parece ilógico. Hay que morir. Muchísimas veces hay que hacer cosas que no sentimos hacerlo. No me nace hacerlo. No me llega. Hay que morir. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
no intenten convertir tu vida en el Señor en algo agradable para ti mismo. Sino sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué te sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de una vida? Si tú estás aquí, estás cansado de luchar con la vida, con Dios y de repente contigo mismo. A veces esas son las luchas más fuertes. Entrega tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Vengan a mí, dice Jesús. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave, ligero, y mi carga es liviana. Les ruego, dice Pablo, les ruego, hermanos, por causa de las grandes misericordias de Dios, por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que presenten sus cuerpos, sus vidas enteras, completas, como sacrificio, no para buscar lo suyo, sino en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Esta es tu adoración espiritual verdadera. Amén.